Bienvenidos amantes del misterio, y gracias por asistir una vez más a un nuevo programa de nuestro canal, Veritas Veritatis. Continúan llegando noticias alarmantes y perturbadoras. Este año no da tregua. En este caso, la noticia viene de la NASA. Sus expertos han lanzado una dura advertencia: el Sol está empezando a debilitarse. Varios de sus científicos han advertido de que el Sol ha entrado en una fase de bloqueo. Según el astrónomo de la NASA, Tony Phillips, el campo magnético del Sol se ha debilitado, lo que ha permitido la entrada de peligrosos rayos cósmicos adicionales en el sistema solar. Científicos de la NASA han descubierto que las manchas solares han desaparecido prácticamente por completo. Tony Phillips ha explicado que los recuentos de manchas solares sugieren que es uno de los mínimos solares más profundos desde el siglo pasado. Según los expertos, es una evidencia de que estamos entrando en una fase llamada mínimo solar. En lo que va de año, el Sol ha estado sin manchas solares el 76% de las veces, mientras que en 2019 lo estuvo el 77% del tiempo. Las manchas solares son zonas del Sol que se encuentran más frías que la parte que las rodea. Phillips ha resaltado que el exceso de rayos cósmicos representa un peligro para la salud de los astronautas y los viajeros que sobrevuelen los polos, afecta a la electroquímica de la atmósfera superior de la Tierra, y también puede ayudar a desencadenar un rayo. Los científicos de la NASA temen que podría ser una repetición del mínimo de Dalton, que fue estudiado por el meteorólogo británico John Dalton, del que toma su nombre. La causa exacta de la temperatura más baja de lo normal durante este periodo todavía permanece sin explicación, un misterio más sobre las cosas que suceden en nuestro planeta. Trabajos recientes han sugerido que el aumento de vulcanismo fue en gran parte responsable del enfriamiento. Durante el año sin verano, en 1816, y durante el mínimo de Dalton, la razón principal para las temperaturas frías de ese año fue la supercolosal erupción del monte Tambora, en Indonesia, una de las dos mayores erupciones de los últimos 2000 años. Un fenómeno que se produjo entre 1790 y 1830, y que llevó a periodos de mucho frío, pérdida de cultivos, hambruna, y potentes erupciones volcánicas. En los primeros 20 años de ese periodo, las temperaturas descendieron 2 grados, y provocó problemas en la producción de cultivos. También se tuvo registro del año sin verano, en 1816, debido a las anomalías en el clima, que también provocó una gran escasez de alimentos en el hemisferio norte, aunque algunos han especulado con el hecho de que esto podría provocar innumerables desastres en la Tierra, como por ejemplo, terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas. Desde la NASA hacen un llamamiento a la calma, explicando que este es un proceso relativamente normal, que se da aproximadamente cada 11 años. Las manchas solares se desvanecen, trayendo un periodo de relativa calma. Los científicos señalan que incluso si entráramos en la fase de gran mínimo solar, únicamente compensaría varios años de calentamiento global, provocado por las actividades humanas. Pero como señalamos anteriormente, la historia nos dice que se vivieron hambrunas, frío y desastres naturales durante 40 años, ni más ni menos, cuando tuvo lugar el mínimo de Dalton. Entonces, ¿a quién deberíamos hacer caso? ¿A la NASA? ¿O a lo que nos cuenta nuestra historia? Esperamos que la NASA tenga razón, pues últimamente no paran de llegar noticias que nos auguran un futuro complicado. Un virus que viene para quedarse, una grave crisis económica mundial, plagas y sequías acabando con los cultivos y aumentando las hambrunas, cada vez en más lugares del mundo, y cómo no hablar del cambio climático, que podría provocar catástrofes a nivel global. Con todo este panorama, los expertos de la NASA han advertido de que podríamos entrar en un periodo de recesión de la luz del Sol, ya que, según han explicado, las manchas solares prácticamente han desaparecido. Tony Phillips, científico de la NASA, ha destacado que el mínimo solar está en marcha y es profundo. El astrónomo ha explicado que los recuentos de manchas solares sugieren que es uno de los más profundos del siglo pasado, y que el campo magnético del Sol se ha debilitado, permitiendo rayos cósmicos adicionales en el sistema solar. Pero si es uno de los más profundos del siglo pasado, si un mínimo solar está en marcha y es profundo, tal como aseguran los científicos, ¿cómo es posible que no tenga consecuencias? Nos advierten de que el Sol se apaga, pero que no habrá consecuencias. ¿Es esto posible? Los expertos aseguran que no hay una inminente edad de hielo, o mini edad de hielo,
causada por una reducción esperada en la producción de energía grande, como asegura el astrónomo de la Agencia Espacial, Tony Phillips. Los recuentos de manchas solares sugieren que es uno de los mayores del pasado siglo. El campo magnético del Sol se ha debilitado, permitiendo rayos cósmicos extra en el sistema solar. El Sol experimenta cambios cíclicos en la producción de energía a lo largo de su vida útil. Según explica la NASA, algunos de estos son bastante predecibles y ocurren durante un periodo normal de 11 años, de alta y baja actividad, caracterizados por la presencia de muchas y pocas manchas solares, respectivamente. Las manchas solares suponen áreas más frías en la superficie del Sol, que indican zonas de intensa actividad magnética. La Agencia Espacial ya anunciaba en 2017 que el astro se dirigía a un mínimo solar, a partir de los recuentos de estas, que tras un número relativamente alto, en 2014, disminuían hacia un mínimo solar, esperado para 2019 o 2020. Phillips, así como otros científicos, sugieren que la gran disminución de actividad del último ciclo solar presagia un nuevo gran mínimo solar en las próximas décadas. La última vez que ocurrió, se denominó el mínimo de Dalton. Tuvo lugar entre los años 1790 y 1830, duró 40 años, como señalamos anteriormente, periodo que coincidió con temperaturas más frías en todo el mundo. Existe el debate sobre si parte de esta disminución en la temperatura se debe a la actividad del volcán Tambora, en Indonesia, que en 1815 produjo una de las mayores erupciones registradas, aunque es posible que ambos fenómenos estén relacionados. En lo que va de año, el Sol ha estado en blanco, sin manchas solares el 76% del tiempo, una tasa que solo ha superado una vez en la era espacial. El año pasado, 2019, el Sol estaba en blanco el 77% del tiempo. 2 años consecutivos sin manchas, todo un récord que apunta hacia un mínimo solar muy intenso, tal como afirma Philip. Sobre los efectos que podría acarrear un nuevo gran mínimo solar, la NASA explica que incluso si durara un siglo, las temperaturas globales continuarían en aumento. El incremento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, producido por la actividad humana, y el calentamiento que conlleva, servirían para compensar la baja actividad del Sol. Esto parece un poco contradictorio, pues por un lado, el científico de la NASA, Tony Phillips, asegura que tendremos un gran mínimo solar, uno de los mayores del pasado siglo, de lo que conocemos sus consecuencias, porque las hubo, y la historia está ahí para atestiguarlo. Pero por otro lado, afirman que no habrá consecuencias, que esto es normal, atribuyéndolo a los periodos cíclicos de 11 años, por los que pasa el Sol. Pero, ¿esto es verdad? La variación solar más conocida es la de los ciclos de las manchas solares, de 11 años de duración. Se sabe que existe un máximo del brillo, cuando el número de manchas es máximo, y un mínimo cuando casi no hay. Los efectos en el clima de estos ciclos son insignificantes. Sin embargo, existen otros ciclos de mayor duración, y por ello, de mayor influencia en el clima. Se trata sobre todo del ciclo de Gleisberg, con un periodo de 72 a 83 años, causante del famoso mínimo de Maunder, que según parece, originó la pequeña edad de hielo. La variación de intensidad de estos ciclos es más o menos del mismo orden que el de los ciclos de 11 años, pero con la diferencia de que se produce en un periodo más dilatado de tiempo, suficiente como para ocasionar algunos cambios climáticos apreciables. El mínimo de Dalton, por su parte, duró 40 años, prácticamente la mitad que el mínimo de Maunder. Por esa razón, tuvo menos consecuencias en el clima, pues parece que todo dependerá de la duración de este periodo, en el que el Sol se debilita y permanece sin manchas, un periodo que parece que va a durar, por lo que afirman los científicos. La agencia no habla, por tanto, del inicio de una época de mucho frío, ni de pérdidas de cultivos. Algo que sí puede ocurrir durante este periodo, y de lo que advierte también Phillips, es que los astronautas queden más expuestos a los rayos cósmicos en el espacio. Durante el mínimo solar, el campo magnético del Sol se debilita y proporciona menos protección contra estos rayos cósmicos. Los efectos pueden llegar a la Tierra y generar tormentas geomagnéticas, perturbaciones temporales de la magnetosfera, como auroras, e interrupciones en las comunicaciones y los sistemas de navegación. Para finalizar, parece que la NASA advierte de que el Sol se está apagando y que se avecina un mínimo de Dalton, pero aseguran que esto no supondrá ningún problema para la Tierra. Nada que tenga que ver con lo sucedido durante el anterior mínimo de Dalton, en el que toda la humanidad tuvo que sufrir las consecuencias de la ausencia de manchas en nuestra estrella. ¿Estarán en lo cierto? Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Os esperamos en próximos programas, y si te ha gustado, suscríbete y dale like.
Seguiremos investigando. Esperamos sus comentarios y muchas gracias por ver el video.